Bueno, dentro de tu desarrollo profesional, se destaca tu participación en la consolidación del psicoanálisis dentro de lo que es el hospital, el Centro de Salud Mental Americano. ¿Qué destacás de tu recorrido en ese espacio? ¿Qué rescatarías? Yo siempre digo que, además de mi análisis personal, el lugar al que más le debo para la formación de analista es el Hospital Ameguino. No es en desmedro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, a la que pertenezco desde el 79, pero lo que más destacaría es la posibilidad de comprender que sin la iniciativa del analista no hay ningún acto posible que pueda ser formulado. En el Ameguino no había nada y había la peor voluntad posible de parte de las autoridades. Era el peor momento posible dentro del país y se dice, porque yo nunca la vi, que había una circular que prohibía expresamente el ejercicio del psicoanálisis. ¿Qué años estás hablando? Estoy hablando de los años 70, de los años del así llamado proceso. El hospital no había tenido una historia de represión, o sea, no había ninguna historia previa que hiciera imposible éticamente estar allí. De hecho, históricamente había comenzado siendo un centro de nutrición, porque el predio del Ameguino fue donado por la familia Escudero, el médico nutricionista Escudero, para hacer un centro de nutrición. O sea que no tenía una historia previa, pero estaba toda la noche argentina y lo que sí había claramente era una negativa explícita a que la gente se reúna simplemente. Se consideraba peligroso. Yo ahí aprendí a poner en marcha la iniciativa, es decir, a poder sustraerse a cualquier orden en contrario y poder mover la iniciativa del deseo. Es decir, fue a puro deseo que se hizo lo que es el Ameguino, que es hoy un enorme laboratorio de producción de cosas psicoanalíticas donde no había nada. Es decir, a mí me enseñó, porque yo participé en la experiencia centralmente, junto con otros, pero fue una participación muy central en la generación de seminarios, controles, congresos, jornadas, en la búsqueda de los horarios donde no hubiera personal que nos molestase, la invención del turno vespertino, que era una invención nuestra directamente. Así que básicamente comprendí la importancia de lo que es la iniciativa en el analista. ¿Hacía poco que te habías recibido o saqué mal los cálculos? Hacía muy poco. Yo me recibí de médica a fines del 76 y de casi toda mi carrera, por suerte, antes del proceso y el pedacito final durante la época del proceso, me recibí en el 76 y yo creo que en tercer año de medicina sabía ya que iba a ser psicoanalista, con lo cual yo ya venía formándome en grupos de estudio de Freud y asistiendo a supervisiones de otros que ya trabajaban y me analizaba desde la adolescencia, con lo cual tenía un puntapié inicial de formación. Entré al Ameguino recién recibida, estando ya en formación, pero recién recibida. Sí, no, sacaste bien los cálculos, perfecto. De manera que tus primeros contactos con los primeros pacientes fue también en ese ámbito. Sí, mis primeros pacientes fueron pacientes recibidos de la primera camada de pacientes recibidos en el Ameguino, sí. ¿Y por qué y en qué momento decidiste alejarte? En realidad hubo un momento, me alejé con dolor, con pena y sin ningún enojo ni ninguna malquerencia. Me alejé porque no podía ya sostener un consultorio privado a full, una pertenencia a una institución psicoanalítica que me insumía mucho tiempo, más mis hijos. O sea, era simplemente que no podía. De hecho, unos poquitos años antes de irme, me habían ofrecido la renta y no la acepté porque no iba a poder cumplir los horarios.
decir, no tenía más tiempo. O sea que mi alejamiento fue estrictamente por una cuestión de imposibilidad de sostener tantos espacios al mismo tiempo. Pero mantuviste la pertenencia a la escuela freudiana. La escuela freudiana yo ingresé después, yo ingresé en el 79, pero no tengo un horario, no es un empleo municipal. Si yo a la escuela freudiana le doy mi tiempo, pero no tengo que cumplir ningún horario. En el hospital sí tenía que cumplir un horario y nunca me gustó vivir por lo menos sistemáticamente no cumpliendo un horario. O sea que me parecía que era imposible. La escuela freudiana le doy el tiempo que quiero darle, que no es poco, pero no tengo un horario fijo. Y además es otra cosa. Una cosa es un hospital público, otra cosa es una institución psicoanalítica. ¿Consideras como uno de tus maestros a Safwán? Sin duda alguna, considero que uno de mis maestros, quitando, digamos, el clásico Freud, Lacan, que son mis maestros, pero de los maestros de ultramar, digamos, sin dudas Safwán es uno de mis maestros. Lo respeto mucho, tengo la dicha de conocerlo personalmente. ¿Qué marcas te quedaron? En principio, algunas de lo que él teoriza, puedo hacer algún comentario, pero además una ética. Es decir, Safwán probablemente, no es porque yo considere que un psicoanalista que es jefe de escuela tenga ninguna clase de inconvenientes, uno puede, pero Safwán no es jefe de escuela y es un analista conocido y respetado. Es decir, que me hizo saber desde hace mucho tiempo, lo conozco desde el año 80, luego que estuve en la organización de la primera visita de Safwán a la Argentina, me hizo saber que se podía ser un psicoanalista serio, abocado a la tarea del psicoanálisis, interesado en la supervivencia del discurso analítico y partícipe de instituciones sin pelear la jefatura de una escuela. Él no es ni ha sido nunca un jefe de escuela. Eso desde el punto de vista de su inserción, su modalidad de inserción en el psicoanálisis. Por otro lado, hay textos de Safwán que me han marcado como un antes y un después en mi formación como analista. Por ejemplo, el libro que en castellano se ha traducido, Ser y Placer. Se ha traducido así porque es extraño, es L'échec du principe du plaisir, que es claramente traducible por el fracaso del principio del placer. Y bueno, incomprensiblemente ha sido traducido como Ser y Placer. Pero creo que Nada que ver, y realmente nada que ver. No soy nunca de discutir cómo se traducen las cosas, porque pienso que las traducciones permiten un amplio rango diferencial, pero ese libro en particular siempre me sorprendió. De todas maneras, leo corrientemente en francés. Eso es un libro cuya teorización sobre la identificación del niño al falo y las relaciones que guarda esa identificación con la muerte y con el narcisismo me han tocado mi teorización del psicoanálisis de un modo que yo puedo decir que es un antes y un después. Si bien yo no digo exactamente lo mismo que Safwán, pero me ha abierto toda la vía de investigación que es mía sobre la identificación primaria. No podría haberla hecho sin esto que ha escrito Safwán y que me ha transmitido Safwán. ¿Cuáles son las situaciones más complejas que en el manejo de la transferencia se te han presentado en el trabajo con pacientes border? En principio diría que una pregunta así, primero tengo que aclarar qué quiere decir paciente border. Yo misma he hablado he publicado 2 libros en una colección que se llama La clínica en los bordes y he hablado de fracasos del fantasma. No sé si utilizaría el término border simplemente porque suscita demasiadas reminiscencias del término kleiniano borderline. En Klein, el borderline era un híbrido de psicosis
y neurosis más plus comportamientos perversos. Bueno, si fuera eso el border, yo diría, bueno, mejor no usemos el término porque se presta a confusión. Ahora, si hablamos de los bordes de la neurosis, ¿no?, que son aquellas neurosis donde la formación, la presentación clínica principal no se hace a través de las formaciones del inconsciente, donde la fijación residual al objeto que no termina de caer no está en el inconsciente, sino en el yo, a eso lo podría llamar o fracaso del fantasma, neurosis narcisista, neurosis grave o pacientes de borde. Aclaro lo de border simplemente para diferenciarlo del híbrido borderline al cual se le dirigen críticas justas, ¿no? Las situaciones más graves que he tenido son las de intento de daño a la propia persona, intentos de suicidio a repetición o explícita búsqueda del daño físico a repetición. Es decir, las situaciones más difíciles que me han tocado sobrellevar son esas donde el objeto está envuelto como única envoltura posible en el yo del paciente, y para hacer caer el objeto hay que hacer caer el yo. No he tenido, porque además de manejarlos clínicamente he tenido suerte, porque se necesita bastante suerte, no he tenido nunca un paciente que se haya suicidado, pero tuve muchas veces muy cerca de que así sucediese, y tuve muchos pacientes que se han puesto en gravísimo peligro físico, es decir, cuya manera de intentar restarse como objeto era restándose ellos mismos a la escena del mundo. Son las situaciones más complicadas porque eventualmente pueden producir una muerte. Me han complicado y me han preocupado. También me han enseñado muchísimo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, y en casi todos estos pacientes muy graves, la modalidad de la transferencia es bastante difícil de soportar porque es permanentemente resistencial, en el sentido en que Freud llamaba resistencial a la transferencia, o bien hostil, o bien positiva no sublimada, es decir, erótica directa, de grandes enamoramientos, aunque no fueran sexuales, grandes apasionamientos, grandes fascinaciones. Una transferencia permanentemente pasional es muy agotadora. Estos son los dos términos que podría decirte de mayor dificultad: los intentos de daño a sí mismos y el manejo de una transferencia permanentemente pasional. Complicado sostener varias transferencias de ese estilo. Sí, de hecho, siempre me digo a mí misma y a la gente que supervisa conmigo, le digo que se pregunte cuántos pacientes de esta textura se puede atender al mismo tiempo. Cada analista tiene que encontrar su límite. Yo tengo el mío y creo que cada analista tiene que encontrar su límite. Yo no creo que uno pueda trabajar con una cantidad enorme o solamente o únicamente con estos pacientes, porque es agotador. Para poder trabajar bien, creo que hay que ir chequeando cuántos de estos pacientes uno puede atender al mismo tiempo. No creo que sean demasiados. Y hay analistas a quien derivar, que no hay por qué absorberlos todos. Bueno, sin embargo, vos lo que contás en uno de los artículos de uno de tus libros es que, por ejemplo, en el Ameguino no había muchos analistas que estuvieran dispuestos a tomar este tipo de pacientes. Es verdad, yo comento en mi primer libro que en los primeros tiempos del Ameguino yo tengo el recuerdo claro de charlar. Por ejemplo, charlábamos mucho con Analía Mekdesian, que estaba en los tiempos de fundación, con Héctor Brown, con Héctor Cotros, que nadie quería hacerse cargo de estos pacientes. Yo creo que el haber trabajado esto, y no soy yo sola, son muchos colegas que hemos trabajado sobre estos temas, ha abierto el espectro a que más analistas quieran tomar estos pacientes en tratamiento, le vean algún interés o incluso o sea un motivo de investigación. O sea, son pacientes que permiten trabajar e investigar.
esto se fue haciendo más frecuente. Hoy día yo tengo más a quien derivar esta clase de pacientes. En el ameguino, en efecto, era decididamente muy difícil encontrar quien quisiera trabajar con estos pacientes. Era más fácil encontrar un analista para un psicótico, claramente. Pero también no habrá algo de esto a soportar por el analista en la transferencia que hace que sea más dificultoso trabajar con estos pacientes. Sin dudas. Una parte de este no deseo de tomar estos pacientes que constatábamos con los colegas que te mencioné es porque hay que soportar básicamente una puesta en cuestión de todo el sistema de saber de uno. ¿Sí? Esos pacientes ponen patas para arriba todo el sistema de saber de uno y ponen patas para arriba todos los deseos de el bien que uno pueda tener para un paciente, porque por más que uno desee que no se suiciden, en realidad se pueden suicidar. Por más que uno desee que no hagan actings gravosos, pueden hacer actings gravosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, la parte que yo te voy a decir, esa parte es la parte, bueno, de resistencia del analista a vérselas con un real clínico que lo pone en cuestión. Eso es una parte. La otra parte yo te diría que es normal. Si no hay herramientas de formalización, y hay que aportarlas, mientras no hubo herramientas de formalización, era lógico exactamente, que los analistas, no sabiendo qué hacer, se negasen a tomar pacientes con los cuales no tenían herramientas mínimas de formalización. Yo creo que se ha avanzado muchísimo y que, a pesar de toda la polémica que suscita todo el tema, por eso yo te aclaraba lo de Border, para no entrar de lleno en un terreno polémico y estéril, ¿no? Pero el trabajo que se ha venido haciendo ha permitido que muchos analistas sientan que, si bien estos pacientes siguen poniéndolos en cuestión, porque son pacientes que ponen en cuestión todo aparato de saber, sientan que tienen algunas herramientas de formalización para acceder. O sea que parte de la negativa la entiendo. Sí, no todo lo pongo del lado de, no quieren trabajar con pacientes graves. Parte de la negativa la pongo de un lado entendible, es decir, no tengo las herramientas para trabajar con estos pacientes. Yo creo que se han creado, que falta muchísimo por hacer, pero que en los últimos 20 años se ha trabajado muchísimo, y sobre todo en los últimos 10. Se han creado herramientas de formalización muy importantes. Entonces, yo por lo menos tengo cada vez más gente que está dispuesta a tomar estos pacientes. Con lo cual tengo cada vez más gente a quien derivar, que aceptan con ganas esta clase de pacientes. Bueno, ¿y qué articulaciones podrías establecer entre el amor y la tercera identificación? ¿Qué articulaciones podría establecer entre el amor y la tercera identificación? Bueno, es un mundo de una pregunta que abre a un universo de respuestas. En principio tendríamos que ponernos de acuerdo en qué entiendo yo, por lo menos, por tercera identificación. Esa que Lacan llama a lo imaginario del otro real, la que Freud llama identificación histérica. Lo diría de este modo. Es muy complejo de formalizar y yo intenté hacerlo en mi tercer libro. Mi tercer libro trae un intento que el lector juzgará sobre la formalización de la tercera identificación, no exclusivamente con elementos topológicos. Si Lacan la da prácticamente en exclusiva con elementos topológicos, con la doble reversión del toro sobre sí mismo, que yo uso y que me parece útil. Yo trato de explicarla con otras herramientas de formalización, como el momento en que el sujeto se permite investir el objeto A través de otra pantalla que no sea el espejo del gran otro. Es decir, que llamo yo la tercera identificación al momento en que el sujeto puede poner al pequeño otro, al otro con minúscula, como reservorio de la falta de objeto.
Y entonces, ahora engancho con el amor. Puede, a través de una pantalla sin dudas imaginaria, en el amor alcanzar el más allá, la nada envuelta por esa pantalla que está albergada por el prójimo o el semejante. O bien algún objeto sublimatorio que puede oficiar de pantalla, pero en el amor en general es un otro con minúscula. O sea que creo que la tercera identificación, bien teorizada, da la cara real del amor. Es decir, no sin la pantalla imaginaria, pero dirigiéndose el vector del amor hacia el más allá de la pantalla, o sea, hacia la falta de objeto que alberga, que protege la pantalla, que sería el semejante. La tercera identificación básicamente quita el amor en exclusiva del gran otro y pone la posibilidad de que se ame al prójimo. A priori suena herético lo que digo, pero creo que está en la vía recta de lo que piensan tanto Freud como Lacan, pasar en la vida de recitar un monotema amoroso entre el sujeto y el otro con mayúscula, otro con una gran A poder tener relaciones el sujeto con los otros con una O minúscula. Y que el amor se prueba ahí. Amar al otro con mayúscula es como un destino. Amar al otro con minúscula ya es una decisión o un acto. O un trabajo para poder llegar a esa instancia, porque digamos que para poder amar al otro con minúscula el sujeto ha tenido que ir atravesando estas identificaciones y ha tenido que poder también lograr la tercera identificación. Sin dudas es un trabajo psíquico lograr la tercera identificación. De hecho, hay patologías que tienen que ver con fracaso definitivo o parcial o puntiforme de esta tercera identificación. Bueno, vos precisamente lo que situás en algún momento de este libro al que haces referencia es que si el fracaso en la tercera identificación no es algo momentáneo, sino que es algo permanente de la estructura, ahí podríamos hablar de una cuarta estructura. La hipótesis de una cuarta estructura que pudiese descompletar el universo tripartito neurosis, psicosis, perversión es una hipótesis de trabajo que me planteo sin certeza y sin ningún apego en especial. Si la planteo es porque no puedo pensar sin la libertad de investigar. Quisiera comentar esto, que lo comento explícitamente en los dos libros en los que hablo de esto, en mi segundo y mi tercer libro, que no hay ningún afán de snobismo o de hacer una revolución epistemológica, ni nada por el estilo. Si algo me demostrase que es una hipótesis inviable, no tengo ningún problema en desecharla. Es simplemente que he visto una y otra vez que hay texturas de presentaciones clínicas que no me cierra que sean neurosis de transferencia, y tengo la certidumbre que no son psicosis ni perversiones. Entonces, o bien hay que ampliar el concepto de neurosis de una manera muy, muy elástica, puede ser que sea eso, hay que ampliar mucho el concepto de neurosis, o bien hay que ir pensando si no existe una estructura particular dependiente del fracaso de la tercera identificación. La pregunta no es banal, porque el análisis logra mejorías indudables del sujeto dentro de su estructura. Si uno analiza un psicótico, puede haber mejorías inmensas, pero no cambio de estructura. El psicótico no deja de ser psicótico. Si uno analiza un perverso, puede haber cambios inmensos dentro de la estructura, pero el sujeto no deja de ser perverso. Si uno analiza un neurótico, hay cambios enormes en la textura de la neurosis, pero el sujeto no deja de ser neurótico. Ergo, si estas neurosis de presentación tan particular, que presentan más la alteración yoica que la formación del inconsciente, fueran neurosis, se podría pasar de una neurosis de narcisista a una neurosis de transferencia. Si estuvieran en el mismo campo,
sería lícito pensarlo, pero lo que pasa es que yo clínicamente no lo vi. Es decir, veo que mejoran dentro de su propio rango, con lo cual la tendencia es a pensar que formarían, lo digo en potencial, una posible cuarta estructura, pero es simplemente una hipótesis para investigar. Yo estoy adentro de un trabajo de investigación, sigo en el medio de un trabajo de investigación, o sea que no tengo ningún apego particular, simplemente no puedo trabajar sin la libertad de hacer una hipótesis, de formular una hipótesis cuando el material clínico me impone formular una hipótesis. No sé si lo que te voy a preguntar, digamos, es algo a lo que ha llegado en tu investigación, pero la verdad es que a mí me interesó mucho esto que vos desarrollabas y por lo menos en el texto no encuentro cómo sigue la cuestión, ¿no? Digamos, ¿cómo llamarías vos a esta cuarta estructura? Estoy en medio de una investigación, ergo tengo algunos nombres tentativos. Una es fracaso del fantasma definitivo, no fracaso eventual del fantasma que puede tener cualquiera. Cualquiera puede tener un tambaleo fantasmático ante una crisis o una contingencia desfavorable, ¿no? Un mal encuentro, como decía Lacan, en la vida. Creo que un fracaso del fantasma permanente y no contingente es una denominación posible. Otra denominación que hemos charlado, debo decirlo, con Héctor Yankelevich, porque ha surgido del diálogo con él, es neurosis narcisistas, tal como la llamaba Freud en la segunda tópica. En la primera tópica, Freud nombraba las neurosis narcisistas como psicosis. En la segunda tópica, él hace una tripartición de psicosis, neurosis de transferencia y neurosis narcisistas, donde la neurosis narcisista provendría de un conflicto entre el yo y el superyo, ¿no? Bueno, la psicosis entre el yo y la realidad y la neurosis entre el yo y el ello. O sea que en la segunda tópica Freud le da un lugar específico a las neurosis narcisistas. Esa sería otra manera de llamarlo. Así que tengo dos, pero todavía no sé, estoy investigando. ¿Y cuál sería el mecanismo específico de esta estructura? Digamos, así como hablamos de la represión de la neurosis, la resignación, la conclusión, ¿cuál sería? Vos hablabas de las identificaciones. La constitución del sujeto neurótico pasaría por el logro de las tres identificaciones, aunque pueda haber en el neurótico regresiones. Se puede llegar a la tercera identificación y hacer una regresión hacia la segunda. Uno puede haber llegado, por ejemplo, al amor al otro con minúscula y refugiarse regresivamente en el amor al otro con mayúscula, pero eso es una regresión, o sea, con lo cual ya hay una neurosis, alcanzo del puerto de llegada y vuelta. Yo creo que el mecanismo estaría, y para decirlo brevemente en un reportaje y no tomar 100 hojas, que sería ilógico en un pequeño reportaje, me remito al libro donde lo he escrito, que es mi tercer libro, Paradojas Clínicas de la Vida y la Muerte. Es un fracaso de la tercera identificación que viene precedido o anunciado por una disfunción de la fase metonímica de la segunda identificación. Yo divido la segunda identificación en una fase metafórica, la de la metáfora paterna, que es bien conocida por todos los analistas que están al tanto de la enseñanza de Lacan, y una fase metonímica que es menos conocida, del padre edípico, del padre de la metáfora, que es aquella donde el padre retira la imagen del niño del fondo del espejo, preparando la colocación entonces del narcisismo por fuera del espejo del gran otro. Es decir, que volviendo a tu pregunta, creo que el fracaso específico de la tercera, de las neurosis narcisistas, estaría en un fracaso de la tercera identificación que viene precedido por una falla o una disfunción del tiempo metafórico de la segunda identificación. Esto es muy abstracto, insisto, esto es un reportaje, yo no puedo sacar a relucir ahora argumentos de un seminario, pero doy las remisiones textuales, o sea que sí puedo situar dónde está el fracaso que daría esa clase especial de estructura. No,
igualmente es muy abstracto, digamos, yo me he leído todo el libro, es un esfuerzo importante que hay que hacer para poder ir siguiendo, son cosas muy específicas, pero digamos, de todas maneras, a quien le interesa el tema, va y sabe dónde lo tiene que buscar, pero me parece que lo que vos decís es muy claro. Bueno, respecto del fin de análisis, vos planteás o vos acordás en lo que se refiere a la neurosis con que estaría del lado del atravesamiento del fantasma. Pero haces una vuelta más, haces una puntuación, donde decís que esto es reescribir y cortar su objeto. ¿A qué te referís con eso? ¿Qué puntuás con esa aceleración? A ver, la idea del atravesamiento del fantasma es una idea canónica lacaniana, con la que acuerdo para el fin del análisis. El asunto es qué quiere decir eso, ¿no? Si yo trato de trabajarlo, también lo tengo puntuado en el último libro en un par de lugares, al menos en un par de lugares. Reescribir es volver a ver, en un análisis va a leerse lo que estaba escrito. El tema es si uno comprende que leer es reescribir. ¿Sí? Leer no es un acto pasivo que deja igual el texto que se lee. Cuando uno lee, ya está reescribiendo. Cuando uno lee, no pasa los ojos adelante de las líneas, ¿no? Cuando uno lee, está reescribiendo, porque pone a su cuenta escansiones, puntuaciones, cuando no directamente cambios en la inflexión, el sentido o incluso en algún miembro del texto. Es releer es reescribir. Reescribir implica encontrar el borde de la letra. Encontrar el borde de la letra implica aflojar la frontera donde se coloca el objeto. Siempre me sirve muchísimo para el tema del fin del análisis y de la reescritura del fantasma pensar en el cuadro de Magritte, tan conocido, donde hay una ventana rodeada de cortinas, delante de la cual hay un bastidor. La ventana da a un paisaje real. El bastidor de pintor que está puesto entre medio de las cortinas reproduce pintado el mismo paisaje real que está en el fondo. Nubes y cielo azul, solamente. Entonces, cuando uno mira el cuadro, ve, creyendo ver lo real del paisaje, lo que ve es un objeto pintado. ¿Sí? Si uno tuviera una ventana obstruida por un bastidor, no entraría lo real de la luz del sol. Uno tendría simplemente un bastidor. Bueno, el fantasma es eso. Es el hueco taponado con un objeto representado. Cuando uno reescribe el fantasma, uno podría decir, recorre el borde de la ventana, el diseño de las cortinas, recorre y comprende cómo es el borde del bastidor, lo que puede hacer es sacar el bastidor y tener acceso por el hueco al paisaje real. Que entre la luz de lo real, ahí donde estaba pintado, representado el objeto imaginarizado, que es lo que finalmente obstruye la ventana a lo real que es el fantasma. El fantasma hace de ventana a lo real. Eso es imprescindible. Lo real sin ventana se nos viene encima, con un objeto que tapona como un blackout. Una persona que ha movilizado su fantasma puede tenerlo tanto obstruido, porque no siempre uno quiere ver la luz, a veces uno quiere dormir, descansar, en el sentido lacaniano, quiere dormir, ¿sí? No quiere lo real, como correrlo, el bastidor, y tener acceso a lo real. Así que reescribir el fantasma, atravesar el fantasma, es poder utilizarlo de manera supla, es decir, a veces obstruido y a veces desobstruido. Es como si uno contara con una ventana con y sin blackout. No, porque si no se hace insoportable tanto uno como el otro, siempre obstruido o siempre descubierto.
personalmente, la idea de que existe, la escucho, de que atravesar el fantasma implica abolirlo o demolerlo, es una idea con la que no acuerdo. No hay acceso posible a lo real si no hay un tubito, un marco, el rectángulo de una ventana que uno eventualmente además pueda tapar. Es insoportable y es una experiencia eliminar con la destrucción subjetiva. ¿Y cómo sería abolirlo? No sé, honestamente no lo sé. Lo escucho como una ideal muchas veces de fin de análisis, pero vos me preguntás cómo sería, no tengo la menor idea. Donde veo que hay fracasos del fantasma, por ejemplo en la psicosis, lo que veo es el horror. Pero bueno, en un neurótico lo que se espera es que utilice el fantasma de una manera ni permanentemente obstruida, con lo cual vive en la oscuridad plana del bastidor, ni con un rayo de luz que le hiera la retina permanentemente, es decir, que tenga con lo real una relación de souplesse. Es decir, es lo que entiendo yo por atravesar el fantasma, que sería conocerlo y savoir y faire, conocerlo y saber hacer allí. Ahora, respecto a la cuestión de un análisis, no diría de fin de análisis, pero vos decís que un análisis bien llevado es un análisis didáctico. Sí. Varias veces yo encontré esto, ¿no? Bueno, ¿cómo pensás el análisis didáctico como modalidad de formación para los analistas propuesta por la IPA? En principio una aclaración, ¿no? Yo creo que un análisis bien llevado siempre puede ser, en el futuro anterior, habrá podido ser un análisis didáctico si a quien termina ese análisis le sobreviene el deseo del analista. Es decir, quiero decir, un analista no puede, a mi juicio, conducir un análisis de otro modo, pero no siempre sobreviene el deseo del analista. El deseo del analista sobreviene en aquel que desea jugar para otro, o sea, para su futuro analizante, el mismo rol que jugó su analista para él. Es decir, ¿pero ahí es el deseo del analista o el deseo de ser analista? El deseo del analista. El deseo del analista. Porque se puede tener el deseo de ser analista y no contar con el deseo del analista. Así que sí, no, el deseo sí, nos pasa, digamos, lo pongamos, incluyámonos humildemente, ¿no? Lo pensaba en más de una ocasión que nos sucedió. A todos nos ha sucedido, nos sucede y nos sucederá. No, yo hablo del deseo del analista. ¿Sí? Puede sobrevenir el deseo de provocar la emergencia en otro, la emergencia del deseo. O no. Un analista tiene que llevar un análisis de modo tal de que no aborte de antemano esa posibilidad, que puede sobrevenir o no. Yo no he conducido excesiva cantidad de fines de análisis. No creo que realmente haya demasiados fines de análisis, pero no en todos hubo pasaje al deseo del analista. El análisis que yo puedo considerar que son fines de análisis, con atravesamiento fantasmático. ¿Sí? No le sobrevino al analizante el deseo a la vez de hacerse semblante de A para otro. Pero ese era un sujeto que en un análisis no era analista. Sí, era un sujeto que previo al análisis no era analista. Pero otros que previo al análisis no eran analistas, luego sí se hicieron analistas y siguieron su vida. Pero a veces sí, a veces no. Yo no puedo calcularlo y no me puedo guiar porque alguien me diga quiero ser analista, ahora sí, deseo ser analista o no. Si yo tengo que trabajar siempre en el sentido del didáctico. Luego, si sobreviene o no el deseo del analista, es contingente. Yo tengo algunas ideas, en uno de los artículos del último libro también está el por qué a veces, por qué sobrevienen algunos sí y en otros no, ¿no? Pero de todas maneras es contingente, el analista tiene que trabajar en ese sentido. En relación a la IPA, evidentemente sería un cliché que me sume a las críticas sobre las horas de vuelo, la cantidad de los horarios, etcétera, etcétera. Lo critico, me sumo a la crítica,
no tengo más que decir que es una ritualización, solo que la contraria tampoco me merece mi simpatía. Es decir, el análisis sistemáticamente una vez por semana o cada 15 días, el no pago de las sesiones, o sea, la falta de setting. Ahí donde la IPA hacía un subrayado exclusivo sobre el setting, el encuadre, donde le dejaba al encuadre la función deseo del analista, merece mi crítica. Ahora, la ausencia de setting también merece mi crítica. Si no hay setting, cosa que se está perdiendo, no solo en Argentina, se está perdiendo en el mundo entero. Por ejemplo, la contabilización de la falta, que es el pago de las ausencias. Por ejemplo, es una cosa que se está perdiendo. O que se identifica el capricho del otro, hacer pagar una sesión en la que no se concluyó, etc. Debo decir que también lamento que suceda porque la falta de setting es la falta de la letra. El setting, finalmente, el encuadre es la letra que enmarca el conjunto del análisis. O sea, que te diría, sí, critico el setting de la IPA, pero déjame que aproveche tu pregunta para decirte que también critico la disolución del setting que en acto yo veo producirse en los análisis que se dirigen hoy. ¿Cuáles son, no sé si podrás resumirlo, pero las argumentaciones que se dan frente a esa disolución? Y yo te digo las que yo conozco, en realidad, no, como yo no comparto ese criterio, no tengo las argumentaciones. Las que he escuchado son, bueno, en principio, originalmente, eran de tipo, entre comillas, ideológico, ¿no? El analista no es un amo que debe imponer cuándo se atiende y cuándo no se atiende. El analista sería caprichoso si cobrase las sesiones en que el paciente no puede ir porque le ha pasado algo. Están desde el lado de ideológico, de progresista, al lado de una tematización del analista como amo, caprichoso, etcétera, etcétera. Creo que es olvidar que cada uno paga por su real. Es decir, que si yo me enfermo y no puedo ir a una sesión, pago por mi real. Es decir, no es que yo diga que sea culpa de nadie enfermarse, pero puedo suspender el análisis, pero si el análisis continúa, la sesión debe cobrarse. Yo sé que entro en terreno hoy hipercontrovertido, pero no hay mejor favor a un sujeto analíticamente que computar la falta. La falta, el cero se computa a 1. Lo dijo Frege, lo retomó Lacan, y lo dijo Freud en Consejos al Médico. Estoy diciendo por varios lados al mismo tiempo. Y que, ¿cómo se argumenta? Habitualmente yo lo he escuchado argumentar o desde la ideología progresista o desde una especie de pancarta contra el amo, que sería el analista que cobraría, etcétera. Pero personalmente lo que puedo decir es que lamento enormemente que a la IPA se le oponga un error simétrico, que es la disolución de cualquier setting posible. ¿Y esto para vos va de la mano con las sesiones de tiempo libre o lo ubicarías en otro estatuto? No, yo creo que la cuestión del setting va en otro estatuto que las sesiones de tiempo libre. Yo personalmente acuerdo con las sesiones de tiempo libre. No acuerdo con las sesiones de tiempo corto. Lo que pasa es que muchas veces queda, ¿no? Bueno, pero es decir, no sé lo que hizo Lacan al final de su vida. Me lo cuentan, yo no estuve allí. Pero yo puedo decir lo que escribió Lacan, no lo que hizo. Porque si es por lo que hizo, todos hacemos muchas cosas. Pero lo que ha dejado escrito es la cuestión del tiempo libre de las sesiones. No acuerdo con transformar ese tiempo abierto donde el analista decide por la dinámica de la sesión, el corte de la sesión o la extensión de la sesión. No concuerdo con homologar libre a corto.
Entonces, no, yo creo que no. Sí, no creo que se mezcle con el tema del setting y creo que las sesiones debieran ser de tiempo libre. Pero digamos que más allá de lo que haya dicho Lacan, digamos, vos en tu práctica clínica corroborás que tiene efectos o mejores efectos el trabajo con la sesión de tiempo libre que en la sesión de 50 minutos. A ver, de hecho, yo no trabajo con una sala de espera repleta y llamo a los pacientes, es decir, que los cito con una X cantidad de tiempo entre uno y otro. O sea, esa X cantidad de tiempo, como tengo una sala de espera, no opera de límite estricto, puesto que el paciente puede esperar unos minutos en la sala de espera, pero habitualmente no espera una hora, ni media hora. O sea que de hecho hay alguna temporalidad en las sesiones que yo suelo dar. Dentro de esa temporalidad, las sesiones son libres, puedo terminarlas antes o después, dado que cuento con una sala de espera más o menos cómoda para que la gente se siente, espere y ojee libros que trato que sean más o menos interesantes. Pero he visto que no me puedo ajustar al reloj. Si en una mínima cantidad de tiempo ni siquiera me entero de la historia del paciente. Personalmente, quizás una falencia mía, necesito escuchar al paciente, necesito escuchar la textura del discurso, necesito el tiempo en que me cuente el sueño que tuvo y algunas asociaciones sobre ese sueño, que me cuente cómo levanta las lagunas nésicas y me relata su infancia. Es decir, eso necesita, además de tiempo lógico, que es simbólico, y tiempo real, necesita tiempo cronológico. Y he insistido también varias veces, sobre todo en el último libro, pero ya lo había hecho antes, en que el tiempo es un nudo de tiempo simbólico, tiempo real y tiempo imaginario, que necesita también tiempo cronológico. Yo necesito tiempo cronológico para trabajar. Claro, muchas veces cae esta cuestión de, bueno, si no los pacientes empiezan a contar anécdotas y esto está en el lado del imaginario, entonces hay que cortar todo esto de que viene el orden del imaginario, pero a mí me resulta difícil pensar cómo trabajar entonces. Sí, yo en realidad con lo imaginario no tengo mala prensa para nada. Es decir, bueno, he trabajado muchísimo desde mi primer libro, lo imaginario, como un registro a igual título que que lo simbólico y lo real, con su propio simbólico y con su propio real. Está lo imaginario de lo real, lo simbólico de lo real y lo imaginario de lo imaginario. Con lo cual no veo cuál es el problema de lo imaginario. Pero en particular, una anécdota de un paciente me dice mucho más que una construcción abstracta. Cuando un paciente me habla en abstracto de algo que le pasa, yo entiendo infinitamente menos que cuando me cuenta una anécdota. Ergo, no logro entender, me escapa. A lo mejor hay una razón profunda a la que todavía no llegué, pero me escapa porque está mal contar anécdotas. Las anécdotas me dan en general la pimienta, el grano real que tiene una vida. Ahora, he visto que sos pareciera, ha sido el Borges. Lo soy, desde muy chiquita. Sí. Bueno, y incluso creo que vos lo mencionaste esto en algún momento en el libro, que Borges, invitado a un congreso de psicoanálisis, le preguntan cómo se siente en un ámbito tan extraño suyo. Entonces Borges dice, pero ¿cómo? ¿El psicoanálisis no es una rama de la literatura fantástica? ¿Qué pensás vos de esta celebración de Borges? ¿Es una rama de la literatura fantástica? Lacan trató, y Freud también, Freud y Lacan trataron toda su vida de casar el psicoanálisis con la ciencia. Todo el esfuerzo de la formalización de Lacan con la topología, la escritura borromea, que es una manera de escribir, y de escribir sobre el pizarrón o sobre el plano, de formalizar, es un intento de casar el psicoanálisis con la ciencia, evitando la forclusión del sujeto
que la ciencia entraña. Es decir, es una respuesta y un tope a la avanzada forclusiva de la ciencia, pero intentándose el psicoanálisis de quedar dentro del campo de la ciencia. O sea que personalmente no pienso que sea una rama de la literatura fantástica. Ahora, esto lo pienso yo. Borges, a quien admiro y quien me emociona, con lo cual puedo decir, sin habiéndolo conocido de pasadita en alguna conferencia, no tengo ninguna relación, no tuve la suerte de tener una relación personal con Borges. Borges no quería mucho al psicoanálisis, ni Borges ni su amigo Bioy, donde si uno lee, por ejemplo, los recuerdos del caminante o las memorias del caminante, no recuerdo cómo se llaman los escritos últimos, escritos después de su muerte, que es el diario íntimo de Bioy, él pone en una serie pone las tiradoras de tarot, las videntes, las psicoanalistas, así, es decir, tenían un desprecio importante por el psicoanálisis, muy probablemente porque algún psicoanálisis se parece a una rama de la literatura fantástica. Lamento esto, pero mi cariño por Borges no va a disminuir, pero no estoy de acuerdo con Borges, es decir, y creo que el psicoanálisis es una ciencia conjetural del sujeto y que todo el esfuerzo de Freud y de Lacan es que no salga de ahí el psicoanálisis, o sea, que se mantenga dentro de la formalización. ¿Cuáles son tus lecturas habituales? ¿Cuáles son mis lecturas habituales? Menos de las que quisiera, mucho menos de las que quisiera. Mis lecturas habituales son, obviamente, el psicoanálisis, casi todo lo que puedo. ¿Y dentro del psicoanálisis? Y dentro del psicoanálisis, todos los clásicos, todo lo que puedo, lo que me deja el empleo de tiempo que tengo, tengo muy poco tiempo libre, pero leo todos los clásicos que puedo, más todas las novedades que me parece que están en la línea de mi investigación, la investigación a la que aludimos antes, sobre los casos difíciles, fracasos del fantasma, qué sé yo, etcétera, etcétera. Todo lo que voy pispeando que va en esa línea, lo compro y lo leo. Luego, de la literatura, los clásicos también, es decir, no dejo de leer Shakespeare nunca, no dejo de leer a Dostoyevsky nunca, no dejo de leer a Goethe nunca, a releer te estoy diciendo, y evidentemente Borges. Y debo decir también que el frívolo Bioy me gusta muchísimo. Bioy Casares me gusta mucho, mucho. No me emociona profundamente como Borges, pero me gusta mucho. Me gusta mucho la ligereza con la que toma la vida el frívolo Bioy Casares. Me gusta mucho realmente. Bueno, una última. En nuestra sociedad, en la actualidad, digamos, ¿no? En donde, esta es una lectura mía, no sé si coincidirás, el tabú recae fundamentalmente sobre la muerte. Ya no me parece que tanto sobre la sexualidad. ¿Se podría hacer una conexión entre las patologías de la inclusión y este sesgo que ha tomado nuestra cultura? A ver, desgloso un poquito la pregunta. Que hay un rechazo de la muerte es evidentísimo. Hay un libro, vos me hablabas de las lecturas, hay un libro magnífico de Philippe Ariès, no sé si lo conoces. Philippe Ariès escribió un libro realmente remarcable que se llama La muerte en Occidente. Está traducido al castellano y muy bien traducido. No recuerdo ahora la editorial, lo tengo por ahí en la biblioteca, donde él habla largamente de cómo hemos cambiado desde la edad premoderna, la edad media, donde el agonizante vivía con toda su comunidad a puertas abiertas. Es decir, la casa donde vivía un agonizante era una casa a puertas abiertas donde todos pasaban a verlo y le esperaban el último suspiro, y luego era enterrado al lado del muro de la iglesia, y todos los domingos la gente pasaba entre los muertos, entre las tumbas.
y la muerte estaba integrada a la vida, a la muerte aséptica del geriátrico, ¿no? Que es una institución abominable, yo llamo los campos de concentración para ancianos, hasta la muerte en hospital, es decir, no hacer morir en su casa a la gente cuando no precisa cuidados hospitalarios. Casi nunca mueren en el geriátrico. Tampoco, si los derivan al hospital para que terminan de morir ahí, en general solos, cuando es posible poner una cama ortopédica y dejar a alguien morir en su casa, rodeado de su gente. O sea que intentar abolir a la muerte dentro de la vida le quita a la vida su sentido. Sacada la muerte como tope de la vida corre en redondo hacia ningún lugar. Si eso tiene relación con las impulsiones, yo tiendo a sospechar que sí. Yo es decir, no, como no es un tema que requiere un esfuerzo de formalización y pensamiento, pero a priori te diría sí. Es decir, sobre todo algunas drogas, yo creo que la droga del posmodernismo es la cocaína, ¿no? Es todo a 1000. No hay el límite. Si vos decís el límite de la muerte, yo te diría, bueno, no hay el límite del cansancio, porque cuando me canso me doy una rayita. Es decir, no pone borde lo real del cuerpo. Cuando uno siente cansancio o extenuación, bueno, uno dice tengo que parar. Bueno, con una rayita parece, porque no se nos curto rayita, parece que uno podría no parar. Pero ni siquiera me parece que hay que llegar a la cocaína, digamos. Más de un aviso televisivo dice usted no pare, si toma tal cosa, usan este mismo. Sí. ¿No? Como sí. Y ingiriendo una pastilla de lo que fuera, la persona puede seguir y estar siempre fantástico y bárbaro. Sí. No, sí, seguro. Los complejos vitamínicos, los antioxidantes y toda la técnica de la belleza ultranza y la juventud eterna, sí. Bueno, estamos en una sociedad que va hacia no sé dónde. No soy apocalíptica ni mucho menos, pero bueno, efectivamente los límites, hay dos límites que empiezan a desdibujarse. Uno es la diferencia de los sexos y otra es la abolición lisa y llana de la muerte o el apartamiento de la muerte. Lo que Philippe Ariès muestra muy bien es que, bueno, obviamente la gente se sigue muriendo. Ahora, se muere en lugares invisibles, apartados de todo contacto. A mi juicio es una pérdida, porque finalmente la muerte retroactivamente le da sentido a la vida. Sí, y además me parece que aquello que se reprime de esa manera retorna desde lo real de otros modos y de las peores formas. Sí, seguramente. La fórmula de que lo pulsado de lo simbólico retorna de lo real es de las fórmulas formalizadas, del casamiento con la ciencia, ¿recordás? De las fórmulas que se cumplen. Sí, claro. En las impulsiones y en otras cosas, ¿no? Y porque finalmente la muerte expulsada de la visión hacia los hospitales circula en las calles en la cantidad de marginalizados del sistema que simplemente circulan en el borde de la calle de uno, ¿no? Así que sí, retorna.